Égira. Es decir, que estos musulmanes, sahabas, compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vivieron como una minoría en un lugar donde había una legislación que no era islámica, donde la mayoría de las personas no eran musulmanas, cuando existía ya la primer sociedad islámica durante 7 años en Medina. Y que ¿quién era el gobernante de esa sociedad? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sobre quien descendían las leyes de Allah Azza wa Jalla. 7 años. Sumado a los 7 años antes de la Égira, esta pequeña comunidad de musulmanes vivió, se casó, se divorció, tuvo relaciones comerciales y de aprendizaje y enseñanza en esta sociedad que no era musulmana. ¿Cuál fue la actitud de ellos? Ni bien habían emigrado, Quraysh envió un grupo de gente de la Meca para tratar de traer de nuevo a esas personas que habían emigrado de vuelta hacia la Meca. Entonces, los musulmanes fueron llamados a la corte de Najashi para defender su estadía. ¿Qué hicieron los musulmanes en esa situación? Eligieron un portavoz, Ja'far, radiyallahu anhu, hermano de Ali. Fue elegido por los musulmanes como portavoz de los musulmanes. ¿Cuál fue la actitud de los musulmanes? ¿Acaso fue la de algunos que dicen no podemos recurrir a la legislación y a la justicia de los no musulmanes porque eso es kufur? No. La actitud de este sahaba, compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fue que si necesitaban defender sus derechos en una tierra que no era islámica, sabía que tenía que recurrir a las cortes de ese país y luchar por sus derechos en las cortes de ese país y de esa nación. ¿Qué fue lo que dijo Ja'far? Éramos perseguidos y torturados en nuestra tierra y vinimos aquí buscando paz porque nuestro profeta nos dijo que esta era una tierra con un gobernante justo donde se respetan los derechos de las personas. ¿En dónde dijo eso el sahaba? Lo dijo en una corte de no musulmanes. Es decir, que ellos sabían que si querían luchar por sus derechos debían utilizar las cortes de ese país. ¿Cuál era el objetivo entonces de los sahaba? Según las palabras de Ja'far ibn Abi Talib, ellos querían vivir tranquilos como musulmanes en esa tierra, no ser perseguidos, no ser torturados. ¿Qué les dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando los envió? ¿Acaso le dijo que ellos tenían que tratar de convertir a todas las personas? ¿O que tenían que tratar de tomar el gobierno de manos del Najashi y gobernar como musulmanes esa tierra? La respuesta es que no. Ellos nunca lo hicieron y nunca lo intentaron. Ellos intentaron vivir libremente su Islam, exponiendo el Islam, como hizo el mismo Ja'far en la corte ante el Najashi. Y aunque el Najashi aceptara tiempo después el Islam como su religión, la forma de gobierno que siguió rigiendo ese país siguió siendo la de los no musulmanes. Y sin embargo los musulmanes permanecieron en ese lugar. Ese, creo yo, y vuelvo a decir, esto es un tema que tiene que ser debatido y conversado entre los musulmanes, debería ser el objetivo nuestro como musulmanes en Occidente, el de poder vivir abierta y libremente nuestra religión y no ser discriminados, luchar por nuestros derechos en las cortes y los sistemas que establecen estos países para no ser discriminados y poder vivir tranquilamente nuestra religión. ¿Qué pasa con el Da'wah? Como musulmanes tenemos la obligación de difundir el mensaje del Islam. Pero existe una diferencia muy grande entre el concepto de la Da'wah, de exponer, de difundir la religión,
y el concepto de convertir, de tener la intención de convertir este país o este lugar en personas musulmanas y que el gobierno sea un gobierno musulmán, y borrar del mapa técnicamente las otras expresiones de religión y de pensamiento. Este segundo concepto no es el concepto islámico de la da'wah y evidentemente va contra la libertad de las minorías que siempre vivieron en los países islámicos y que estableció el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como derechos para la comunidad de cristianos de Najrán, que sería muy extenso explicarlo en este momento, pero que puede ser tema de otra charla. Si nos damos cuenta entonces que pertenecemos a este lugar, que nos vamos a quedar aquí, y que nuestro objetivo como musulmanes en este lugar debería ser el de poder practicar libre y abiertamente nuestra religión y de no ser discriminados y poder tener nuestros derechos como musulmanes, nos tenemos que plantear cuál es la relación que tenemos que establecer con los otros o las personas que no son musulmanes. ¿Qué tipo de relación tenemos que tener acorde al Corán y la Sunna, acorde a la realidad en la que vivimos con estas personas que no son musulmanes? Si analizamos y pensamos sobre los tres grupos que mencionamos anteriormente, los inmigrantes, los hijos de los inmigrantes y aquellos nuevos conversos al Islam, nos vamos a dar cuenta que existieron y existen tres grupos o tres actitudes hacia la convivencia como musulmanes en esta sociedad. La primera actitud es el aislamiento. Y eso fue lo que caracterizó a muchos de los primeros inmigrantes, en los cuales no encontraban una necesidad y un deseo real de construir puentes de relación más allá de lo estrictamente necesario con la sociedad en la que vivían. Tenían su grupo étnico o nacional o religioso y solamente se relacionaban con el mundo externo en aquello que estaba relacionado con el trabajo o lo estrictamente necesario. Este es un extremo. Y no quiero decir que todas las personas estaban en esta posición, esta actitud, sino estoy diciendo que fue una de las actitudes que tomaron cierta cantidad de musulmanes. Y esto es un extremo. El otro extremo, o el extremo opuesto, fue la asimilación. Es decir, aquellas personas que se fundieron, se asimilaron completamente en la nueva sociedad en la que vivían, perdiendo su propia identidad como musulmanes. Esta característica quizás sea la de muchos del segundo grupo, es decir, la primera generación de los hijos de los musulmanes nacidos en esta tierra. A tono personal, yo no creo que la primera opción o la primera actitud sea un pecado en sí mismo. Es decir, el hecho de que bajo unas circunstancias en las cuales las personas consideran que no pueden mantener su religión si entran en contacto directo con el resto de la sociedad, sería hasta permisible y recomendable que se aislaran para mantener su religión. El segundo extremo, el de la asimilación, al perder su identidad como musulmanes y muy posiblemente su religión, sí es un pecado en sí mismo. Esto nos muestra que lo que le sucedió a esta primera generación de nacidos en estos países es que ellos interpretaban de sus padres, que habían tomado la actitud del aislamiento, un mensaje que era peligroso. No se puede ser musulmán o buen musulmán y vivir integrado en la sociedad occidental. Evidentemente los niños, como dijimos, o esta primera generación, ya no se sentía con los lazos
de pertenencia al